¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde para compartir con ustedes en este programa de TV UNAM, pues parte del conocimiento, las capacidades, el empeño que cada uno de los miembros de esta universidad ponen al servicio de la comunidad y por supuesto también de la sociedad en general. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas para que sigamos haciendo juntos este programa. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y los temas que les gustaría que abordáramos en este espacio universitario. Y bueno, precisamente vamos a hablar de uno de los grandes retos que enfrenta actualmente el mundo y es el de la migración. En la reunión más reciente que sostuvieron los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá, se pactaron algunos acuerdos migratorios que hoy analizaremos. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. La doctora Alma Eunice Rendón Cárdenas es experta en temas de seguridad, bioética, violencia y migración. Y bueno, desde hace muchos años ha sido una promotora de los derechos de los migrantes. Ella es conferencista y bueno, gracias a su trabajo en los organismos Agenda Migrante y Red Viral, ha puesto sobre la mesa las graves problemáticas que enfrenta y enfrentará nuestro país en este tema. Eunice, ¿cómo estás? Un gusto que estés aquí con nosotros en la UNAM Responde. Muchas gracias por la invitación. Eunice, pues estamos hablando y hemos hablado en distintos momentos de migración que puede tener distintas lecturas, es un universo mismo, parece que cada una de las realidades podría ser analizada de manera muy amplia, pero hoy lo que estamos intentando hacer es hablar de la migración y como punto en común entre Estados Unidos, México y Canadá a partir de esta reunión que sucedió hace apenas un par de semanas. ¿Qué lugar ocupó, desde tu perspectiva, la migración en esta reunión trilateral? Bueno, pues me parece que la migración fue uno de los temas, si no el tema central de esta reunión trilateral. Digamos que es un fenómeno que compartimos los tres países y que sin duda era una prioridad trabajarlo, tratarlo y encontrarle pues algunas soluciones y alguna colaboración entre los tres países. Es una realidad que, repito, se encuentra en toda la zona norte, digamos, del continente, que incluye México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, ya se esperaba que tuviera un lugar importante, pero creo que después de realizada la reunión fue algo que confirmamos, ¿no? Fue, yo diría, a mi gusto, el tema central de la reunión trilateral y de la visita también de los presidentes tanto de Canadá como de Estados Unidos a México. Que es un paso importante, por supuesto, ponerlo sobre la mesa, pero me gustaría ahora pasar al siguiente nivel, que son tres países, tres visiones y tres formas distintas de abordarlo. No es lo mismo el tema migrante en Canadá, en Estados Unidos y en México. ¿Cómo se podrían tejer estas redes para que se trate sobre un mismo tema? Un tema tan complejo. Definitivamente es distinta la forma a lo mejor en que se vive en cada país. El fenómeno finalmente es el mismo, es una realidad mundial la migración, claro. ¿No? Hay 300 millones de personas que viven en un lugar distinto al que nacieron. Y bueno, en este caso, México, empezando por México, es un país que cumple con todas las caras de la migración. México es un país de expulsión, México es un país de recepción, es un país de tránsito, ¿no? Es un país también de desplazamiento interno, que eso es otra de las figuras también importantes de analizar o de las caras de la migración. Y bueno, también es un país de expulsión. Claro. Por su parte, Estados Unidos es sobre todo un país receptor, ¿no? También tiene su expulsión, pero distinta. Es más que nada un país de recepción. Y bueno, Canadá también es un país principalmente de recepción. Y creo que en esta situación de flujo migrante tan constante, ha habido algunas cosas o algunas situaciones distintas a lo que venía sucediendo tradicionalmente en el tema migratorio. Empezando por revisar los datos, por ejemplo, de la patrulla fronteriza y de las autoridades migratorias en Estados Unidos, donde 2022 es el primer año en la historia de Estados Unidos que tienen más personas, por ejemplo, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, que de Centroamérica misma, ¿no? De este triángulo norte que tradicionalmente ocupaba los primeros lugares de la migración. Entonces, 2022 nos muestra también estas otras necesidades y esta cara de la migración desde otros países, ya no solo desde Centroamérica. También algo que hemos visto es que ya no es nada más el tema económico, ¿no? Claro. O el tema de búsqueda de oportunidades, que era lo que tradicionalmente significaba un factor de empuje los movía, claro, para las personas. Ahora, desafortunadamente,
finalmente, en lo que nosotros vemos también en Agenda Migrante, las entrevistas, las familias, las personas que vemos en ambas fronteras, cada vez más, tanto en México como en Centroamérica, como en estos países nuevos, ¿no? Digamos, sí, en el tema migratorio, cada vez más es la violencia, las amenazas, el riesgo a perder la vida, lo que lleva a las personas a moverse a otro lugar, ¿no? En este caso, por ejemplo, tan solo hablando de México, México es otra vez ocupamos el primer lugar de migración a los Estados Unidos, algo que no sucedía hace una década. Entonces, a partir de mediados de 2020 vuelve a haber una migración fuerte mexicana y 2022 somos el primer lugar de migración con casi 800,000 mexicanos detenidos, por ejemplo, por la patrulla fronteriza durante este año fiscal. Entonces, bueno, vemos que es una realidad compartida con diferentes aristas en donde es importante encontrar soluciones comunes. Mucho se ha hablado también de los países de empuje, ¿no? Los países más bien expulsores de migrantes, claro, para ir a las causas de la migración, que es un tema más complejo y con más profundidad, pero también en este caso México, Estados Unidos y Canadá, creo que se habló mucho de la responsabilidad compartida que se tiene en el tema y de algunos puntos muy específicos, por ejemplo, la movilidad laboral. Okay. A ver, con todas estas realidades y con estos cambios de porcentajes y de dinámicas de ingreso y de expulsión, es necesario, y sucedió así, se habló de un nuevo programa para atender a los migrantes. ¿Cuáles son, en pocas palabras, digamos, estos objetivos, estos acuerdos a los que se llegó en este inicio del año 2023? Que responde un poco a lo que ha sucedido en los últimos meses. Ok, voy a empezar de lo mejor a lo peor. Okay. Entonces, yo creo que lo mejor en este acuerdo fue el tema, repito, la movilidad laboral. Es un tema que el gobierno mexicano ha traído ya, pues desde la visita del presidente Andrés Manuel a Estados Unidos, llevó el tema para impulsar las vías legales de la migración, que también es parte, la movilidad laboral es parte de esas vías legales de la migración. México ha logrado negociar poco a poquito más espacios en esas vías legales y creo que eso es positivo. Se logró que quedara en el acuerdo, en el documento firmado, la palabra movilidad laboral en el tema migratorio y creo que eso es muy positivo y sí creo que es un logro del gobierno mexicano. Es algo que es lo que permite que finalmente eso permite proteger a las personas, porque muchas de estas personas que viajan de forma indocumentada, que van con traficantes, que además cada vez son más peligrosos, porque ya no es un pollero o un pollerito inocente, sino, bueno, nunca ha sido inocente, pero ya no es nada más el que se dedica al tema de tráfico de personas. Sino por cuestiones económicas, ahora hay redes. Hay redes complejas. Y estas redes son más peligrosas para el migrante porque ya son grupos del crimen organizado pues más fuertes y más peligrosos. Entonces, eso hace también que sea más difícil. Pero entonces este tema de movilidad laboral lo que hace es evitar pagarle a esas personas porque ya hay una conexión más directa con los países y abrir una vía legal que protege también más a los migrantes que al final van a terminar trabajando ahí. También cuando cruzan de forma indocumentada, la mayoría es gente que va a trabajar, que termina aportando mucho al país de acogida, en este caso Estados Unidos. Entonces yo diría que ese es el acuerdo más importante. Tenemos un programa entre México y Canadá ya desde 1964, que es el programa, el PETAT, que es un programa también de empleo temporal para trabajadores agrícolas, en donde más de 20,000 personas van cada año a trabajar a Canadá y regresan, y bueno, se ha ido afinando. Entonces se puso este ejemplo del programa con Canadá para a lo mejor retomar con Estados Unidos algo como lo que en su momento fue el programa Bracero, ¿no? A lo mejor un Bracero mejorado con los retos y con las oportunidades del programa. Y bueno, recientemente esta semana ya tuvimos una reunión y un anuncio entre el gobierno mexicano y estadounidense para la apertura de 400,000 visas laborales, además de las que ya se habían anunciado hace unos meses, que fueron creo que 70,000 visas H-2B negociadas con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, eso es, creo yo, lo más positivo. Tú tienes las cifras exactas y un panorama más completo, y sobre esto te quería preguntar, ¿cómo impacta en la práctica estos acuerdos entre presidentes, estas firmas de convenios que se hacen, la promesa de la apertura de un nuevo centro de atención a migrantes, estas visas que parecen en cantidades como elevadas, pero pues en la práctica no son tantas porque la cantidad de personas que se mueven termina siendo mucho más elevada, y la importancia de identificar a la migración como una ayuda, como un apoyo y no como un problema en sí?
Creo que eso es muy importante, el tema de ver la parte positiva de la migración, porque muchas veces se hablan de los retos, pero pocas del aporte positivo de los migrantes. Entonces, creo que este tema laboral lo hace de manera importante, estas visas, que en cómo impacta, pues muchas veces se queda en el anuncio también, o sea, hay que ver que realmente esas visas sucedan, que realmente lleguen a quien el dicho pase a un compromiso y a un hecho real, porque, por ejemplo, el acuerdo bicentenario que se anunció ya hace un par de años, que era lo que antes era la iniciativa media, pero ahora más social, más bonita, con más componentes, uno de ellos el tema migratorio. Bueno, hasta la fecha, no sé si por la burocracia de los gobiernos o no sé qué ha pasado, pero hasta la fecha no hemos visto proyectos concretos, por ejemplo, del acuerdo bicentenario, que tenía muchas promesas bilaterales, particularmente en dos temas que hoy interesan mucho, que es la migración, desde una perspectiva también humanista y social, y el tema, por ejemplo, de las drogas, el tema del fentanilo, el tema de la prevención de las adicciones también desde una perspectiva social, y esos son temas en donde el acuerdo todavía no llega a una realidad tangible. Otros de los retos, creo importante, el presidente Biden antes de venir hizo anuncios importantes, como la apertura de esta ayuda humanitaria para países, para ciudadanos de países como Nicaragua, Cuba y Haití. Lo sumó, digamos, a esta ayuda humanitaria que ya un mes antes se había anunciado para Venezuela. Entonces, eso es positivo. Pero porque va sumando, no quita los derechos o lo que ya se había ganado antes, sino se van sumando para dar mejores condiciones a quienes están de paso y que a fin de cuentas, por la razón que sea, fueron expulsados de sus países. Sin duda, esa parte es positiva, pero tiene una parte negativa. Entonces, Estados Unidos, por un lado, anuncia esta apertura de ayuda humanitaria, y creo que lo hace en razón de que hay mayor flujo de estos países. Casi 500,000 ciudadanos de estos tres países han transitado los últimos meses por México intentando ingresar a Estados Unidos. Entonces, cuando abre el camino a 30,000, ¿no?, por mes, bueno, no es suficiente cuando hay 500,000 en los últimos 2 o 3 meses, claro. Pero es importante que se haga. Pero aquí el tema difícil y lo malo, digamos, de estos acuerdos es el título 42. O sea, el título 42, es el título 42. Finalmente creo que es el acuerdo en el que México y Estados Unidos pues tienen que estar de acuerdo. Ahora sí que México tiene que aceptar recibir personas que no sean mexicanas. Entonces están desde 2020 a la fecha, desde marzo de 2020 hasta hoy, deportan a personas que no son de México a 5 puntos fronterizos, que además, dicho sea de paso, son las ciudades pues de alta peligrosidad, con alta incidencia delictiva, y estas personas las regresan por el título 42, que es una disposición sanitaria, pero que creo yo está utilizada de forma abusiva como una política migratoria. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con el título 42 le permite, a través de una orden que dio los Centros de Salud y Prevención de Enfermedades, allá conocidos como CDC, la autoridad migratoria puede detener a alguien y retornarlo de forma expedita sin ningún procedimiento. Entonces, viola el debido proceso de las personas, pero sobre todo, pareciera que hay migrantes de primera, segunda y tercera categoría, porque todos los países que están en el título 42 están obstaculizando su derecho a pedir el asilo o el refugio en Estados Unidos, porque te pueden detener y, sin escuchar tu caso, retornarte. A nosotros nos tocó en Agenda Migrante ya varios casos de gente que retornaba por título 42 y sí cumplía con los requisitos para un eventual asilo o refugio en Estados Unidos, y lo hicimos a través de un abogado pro bono, pero no toda la gente tiene muchísimos casos. Eso te quería preguntar, ¿cuál es la capacidad, cuáles son las posibilidades que ofrece y que tiene nuestro país para atender a esta cantidad de migrantes que sabemos ha ido en aumento durante los últimos años? En la pandemia sucedió con estas caravanas que llegan de forma, conjunta, pero además los que siguen llegando de forma individual o familiar. ¿Cuáles son las capacidades y las posibilidades que ofrece México para dar asilo, para recibir a refugiados, para dar atención y darles, pues, en la medida de lo posible, una calidad de vida decente en su paso por nuestro país? Bueno, yo creo que México está superado, es decir, está desbordado y superado en sus capacidades, tanto en sus recursos humanos como materiales, a pesar de que creo que se han hecho esfuerzos importantes desde el Instituto Nacional de Migración, desde la propia Comar, que es la Comisión Mexicana para el Refugio. No se dan abasto, ¿no? El propio titular de la Comar lo ha dicho varias veces. El presupuesto que tienen hoy es de 40 millones, que está así hace un montón de años, no ha cambiado, no se ha puesto a la medida del reto. Por ejemplo, México apenas en 2014 nosotros teníamos 7,000 solicitudes de refugio. Cerramos el año pasado
con 120,000, el año pasado con 130,000. O sea, tenemos cifras muy distintas a las que hasta hace poco teníamos, y eso también fue derivado de las políticas de Trump. México cada vez, para muchos era un país de tránsito y para muchos de ellos se ha convertido en un país de recepción. Y entonces, en ese sentido, pues a pesar de que el ACNUR también ha ayudado mucho al gobierno en estas solicitudes de refugio, en fortalecer a las instituciones, pues ahí van más o menos y no han podido atender los grandes números que tenemos y se tardan más meses de los que debieran tardarse, poniendo en riesgo también a los solicitantes. Pero también hay cosas buenas. Por ejemplo, hay un programa que a mí me gusta mucho platicar de él porque me parece que esa es la vía. Es un programa en donde el ACNUR con el Instituto Nacional de Migración y la Comar y de la mano con muchos empresarios de todo el país hicieron convenios con bancos, empresarios, con instituciones. Entonces ya 25,000 refugiados en México se les ha colocado en algún empleo a través de estos convenios, se les ha ayudado en sus trámites con el SAT, en sus trámites con los bancos que luego no les quieren abrir una cuenta por ser de otro país. Entonces, bueno, se les ha ayudado y acompañado y tan solo con esos 25,000 migrantes en lo que va del programa ya han pagado más de 140 millones de pesos en impuestos, lo cual es 4 veces el presupuesto de la Comar. Entonces, y eso es lo que iba con las vías legales. Siempre las vías legales nos van a convenir al migrante, pero también al país, porque va a poder ayudar también a que ese migrante pues aporte más a la nación. Además del gobierno, ha sido la sociedad civil que ha estado ahí. En las fronteras, tanto norte como sur, está tanto asociaciones religiosas como sociedad civil que han absorbido mucho de esta carga, ¿no? No quiero decir carga, sino de este fenómeno que ha puesto a mucho más personas en un mismo lugar. O sea, el título 42 es un ejemplo. De pronto, pues ya no tienes en ciudades como Tijuana, Juárez, Matamoros, no solo tienes a los que quieren cruzar, sino a todos los que regresan por este título, que muchos también quieren volver a intentar cruzar, ¿no? Y creo que ahí tiene que haber más responsabilidad de Estados Unidos o corresponsabilidad. Y yo siempre digo que el tema del Acuerdo Bicentenario es una buena manera o una buena herramienta bilateral en donde pudieran poner recursos para esas asociaciones y para esos gobiernos locales que han tenido que absorber este tema. Y esto que nos platicas pues es una muestra de los beneficios que trae, como dices, a la sociedad civil, a los mismos migrantes y a los países que dan asilo y que dan mejores condiciones, porque para terminar nos queda un solo minutito. Resaltar esto de los riesgos y las dificultades a las que se enfrentan los migrantes con respecto no solamente a condiciones insalubres, a enfermedades, a cuestiones de higiene, sino ahora con el narcotráfico, con estas redes de personas, de redes organizadas. Son muchos más los riesgos de no tener una migración cobijada y acompañada en este sentido. Sí, una migración segura y ordenada, ¿no? Entonces, nada más para no dejarlo, el tema del título 42, algo bueno que ha pasado estas semanas es que abrió un programa Estados Unidos, CBP One, justo la semana pasada, para que algunos de estos que cumplen con los requisitos del refugio, pero que los expulsaron por este título, puedan aplicar para una excepción. Entonces, es un primer paso, más bien tendrían que abrir las puertas para ellos cumplir con la ley que tienen de refugio, pero bueno, por lo pronto ya hay una mejora en ese sentido, esperemos que funcione. Y en el tema del peligro, pues sí son muchos los riesgos que desde el camino, porque entre más securitización y militarización hay en las fronteras, como ha habido, pues la gente se viene por caminos más peligrosos. Tan solo el paso del Darién, los testimonios que nosotros hemos escuchado en Agenda Migrante, bueno, el otro día moría de tristeza, un niño nos contaba cómo vio morir a su mamá, que se cayó ahí en el Darién, en uno de los pasos ahí peligrosos que hay. Muchas personas lastimadas, en el sur nos tocó recibir a una caravana, o venían, o que habían visto morir a alguien, o que se habían lastimado, o que traían alguna mutilación por este camino tan difícil. La niñez migrante también tiene un riesgo mayor y cada vez es mayor el número de niños que viajan solos o acompañados en unidades familiares. Entonces creo que los riesgos y los peligros son muchos, tanto naturales como del camino agreste, como de los delincuentes, porque un migrante me decía el otro día que estaba en Tamaulipas, entre buenos y malos llegué sin un peso, entre la corrupción que a veces hay, entre el tema del narco que va cobrándoles en distintos puntos, pues llegan sin nada de recursos y con mucho miedo a la frontera. El camino es largo, los retos a los que se enfrentan no se acaban y parece eso, no tener finanzas. Había un objetivo claro que era llegar a Estados Unidos, cruzar, y ese camino cada vez, o ese punto, está cada vez más lejano.
Pues Eunice, muchísimas gracias por estos minutos, por este panorama, por ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo en materia migrante, que sabemos, porque lo vivimos ahora en las calles, no solamente en el norte del país, sino en los distintos estados, aquí en el centro, qué es lo que sucede, que era algo a lo que no estábamos acostumbrados hace algunos años, entonces siempre hay algo que hacer en este sentido y en beneficio de todos. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante y Red Viral. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti. Y bueno, vamos ahora a otro tema para hacer pues un llamado a todos los jóvenes estudiantes y también a los recién egresados de universidades públicas que quieran participar como anfitriones en las actividades de logística de la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que reanuda su programa presencial como ya es tradición en la última semana de febrero. Quienes resulten seleccionados en esta convocatoria recibirán una ayuda económica como becaría. Y bueno, todos los detalles de la convocatoria y los requisitos pueden encontrarlos en el sitio www.filminería.unam.mx. Y vamos ahora con Jacobo Dayan, quien hace un análisis sobre precisamente los índices de violencia que se viven en México. Buenas tardes. La organización Human Rights Watch presentó su informe 2023 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Sobre México, afirma que los índices de violencia han aumentado drásticamente y alcanzaron niveles históricos durante el gobierno actual, a pesar de las cifras presentadas por la administración. La mayoría de los delitos no se investiga y nunca se identifica ni se enjuicia a los responsables. Agentes de seguridad del Estado, incluyendo importantemente a los militares, han cometido graves violaciones de derechos humanos en forma generalizada que incluyen torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales con impunidad casi absoluta. Miles de personas siguen desapareciendo cada año. La tortura sigue siendo generalizada, mientras el presidente López Obrador ha ampliado sustancialmente el presupuesto, autonomía y responsabilidades de las Fuerzas Armadas y les ha asignado cientos de tareas que en el pasado fueron realizadas por autoridades civiles. Human Rights Watch lanza un llamado importante sobre la gravedad de la situación de los derechos humanos en nuestro país, mientras el gobierno sigue desestimando todos estos informes. Buenas tardes. Y en otro tema, ¿ustedes saben qué es el olotón? Se trata de una especie milenaria que podría ser pirateada. Veamos la siguiente historia que nos comparte UNAM Global. Este es el maíz olotón. Algunos lo llaman la planta maravillosa o el maíz del futuro. Para los científicos es el santo grial en lo que a fijación del nitrógeno se refiere. En 2018, la Universidad de Wisconsin y la transnacional Mars publicaron un estudio sobre la capacidad del olotón para tomar nitrógeno del aire y autofertilizarse. Es una hechura de los productores de Mesoamérica, pero ya la amplificación del carácter es una hechura de los productores mijes. Ha estado implicado el trabajo de generaciones y generaciones de campesinas y de campesinos que han ido seleccionando, por ejemplo, las plantas que cumplen con ciertas características. Esta cualidad se debe a la simbiosis única con un grupo de bacterias captadoras de nitrógeno, las cuales viven en una especie de mucosidad secretada por sus raíces aéreas. Llegar a esto implicó miles de años, en los que indígenas de la Sierra Mije sembraron y resembraron esta semilla para llegar del teocintle, el antepasado del maíz, al olotón, variedad que crece solo en ciertas zonas de Oaxaca y Chiapas por sus condiciones de suelo y clima. Mediante este sistema de raíces adventicias, con este maíz olotón, se puede fijar hasta el 80% del requerimiento total de nitrógeno de los tanques. A esto se le llama mejoramiento genético autóctono. Pese a ser resultado de un saber milenario, investigadores estadounidenses y grandes capitales buscan patentarlo, algo que podría considerarse biopiratería. Pues sigue siendo inmoral, ¿no? En el sentido de que
pues tiende a la enajenación o a la privatización de un bien común para el beneficio de unas pocas personas. Se calcula que, al año, el mundo invierte $200.000 millones en fertilizantes nitrogenados, lo que permite intuir el volumen de ganancias que se podrían obtener si esta capacidad del holotón, que por ahora solo funciona en condiciones geográficas específicas, pudiese transferirse a otras variedades y regiones. Por ello, diversas instituciones, incluida la UNAM, participan en un proyecto CONACYT que busca describirlo a detalle para registrarlo en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y concederle la autoría intelectual a los productores mijes. Qué importante es conocer nuestra biodiversidad, valorarla, conservarla. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo en la lengua de señas a Noé Romero por su participación aquí en este programa y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.